Que la paz, el gozo y la presencia de Dios siempre, siempre esté con él y con ella. Yo le invito a que tome asiento. Le doy la bienvenida a nuestro segundo servicio y le doy la bienvenida a todos los oyentes de Fuego AM y a todas aquellas personas que se están conectando en este momento a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida de la sede norte aquí en Bogotá, a todas las personas que siguen Evangelismo de Fuego y Fuego AM. Y le voy a invitar a la palabra de Dios al primer libro de Samuel, al capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Y mientras usted está allí buscándolo en su Biblia, yo le cuento el título de este mensaje hoy es ¿qué estás haciendo? Una pregunta que puede sonar a qué, puede sonar a un requerimiento, a un regaño, a una pregunta inocente. Oye, ¿y tú qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo como creyente? ¿Qué estás haciendo como hijo de Dios? Vamos a leer a partir del versículo 16, dice la palabra de Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La palabra de Dios nos repite en varias partes que si nosotros negamos al Señor, Él nos negará. Que si nosotros le desechamos, Él nos desechará. Que si nosotros nos apartamos, entonces nos vamos a ver en un momento muy lejos de esas promesas y esos propósitos que Dios tiene con nuestra vida. Todos conocemos este pasaje. La desobediencia de Saúl no era nuevo en este momento, en lo que sucedió con los amalecitas. Ya había sucedido otro episodio que ahorita lo vamos a ver, pero llegó a un punto donde el mensaje es contundente. Tú eres un desobediente. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? Pues la respuesta de cada uno de nosotros es muy parecida. ¿Y cuál es? La defensa. Si me dicen que yo estoy haciendo algo mal, entonces voy a pelear y voy a decir que yo lo estoy haciendo bien. Él está diciendo, yo obedecí. Mire la instrucción del Señor en el versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te piades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Arrase con todo Amalec. Y resulta que este hombre, primero, el versículo 13 dice que vino Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarles a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. La instrucción es clara, arrasa con todo. Cuando llega Samuel y cuando Samuel iba a algún lugar, no era un tema gratuito. Cuando Samuel llegaba, la gente le daba miedo. Cuando llegaba el hombre de Dios, la gente al pueblo donde él llegara o al lugar donde él llegara sabían que venía un mensaje de parte de Dios. Nosotros deberíamos ir con un corazón dispuesto cada domingo a escuchar la palabra de Dios. No que uno tenga miedo al pastor ni a la palabra, pero sí con un oído abierto para reconocer que el Señor nos va a mostrar el parámetro sobre el cual nosotros debemos compararnos o mirarnos como un espejo. Entonces llega Samuel. Samuel llega. Y lo primero que hace Saúl al salir, digamos que Saúl sale a abrirle la puerta y entonces le dicen, oiga Saúl, ahí viene Samuel, viene camino, ya se está acercando. Este hombre sabe lo que ha hecho. Y cuando abre su puerta o cuando se presenta ante el hombre de Dios, lo primero que le dice, es que ni lo saluda, lo primero que le dice es, yo he obedecido al Señor. ¿Quién hace eso? Una persona que sabe en el fondo de su corazón que está haciendo cosas incorrectas delante de Dios, pero que quiere mostrar una apariencia de espiritualidad, de pureza o de
rectitud. Y entonces la gente termina respondiendo sin que nadie le pregunte. A él nadie le estaba preguntando absolutamente nada. Él debió haber salido, pues si hubiera sido tan inocente, sale a saludar y no sabría, como dijo él en un momento, no sabría que él está mal con Dios en ese instante. Sin embargo, este hombre lo primero que le dice es, he obedecido a Jehová. De una. Samuel le dice, ¿y entonces esto que estoy escuchando qué es? Ahí había desobediencia. Estoy escuchando las ovejas, estoy escuchando las vacas. Le dice, tú te volviste al botín. Te llamó más la atención las cosas materiales que obedecer a Dios. Estás en desobediencia. Él dice, no estoy en desobediencia. Es el pueblo el que lo ha hecho. Tercera excusa, hermano. Y eso quiere decir que entonces él sería un rey sin autoridad, porque si el pueblo hacía lo que quería y no le prestaba atención, si el ejército de él hacía lo que quería, aquí vemos lo que sucede hoy en la vida de muchos cristianos, que piensan que una obediencia a medias es obediencia, pero no han caído en cuenta, y la palabra de Dios nos dice que uno solo de los mandamientos del Señor o uno solo de los preceptos que el Señor nos da a nosotros, que nosotros no cumplamos, invalida el resto. Es decir, que esto no es por porcentaje. Señor, el 90% yo te sirvo, yo te quiero, yo voy a la iglesia, sino que el Señor ha dicho en su palabra, ¿qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Sino que lo ames ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En otras palabras, el Señor dice, todo o nada. Y nosotros nos acostumbramos, por la vida que llevamos, que de pronto con nuestros padres fue así, o con el jefe en la empresa es así, o con los amigos es así, o con los vecinos es así, y es, si yo obedezco una parte, es válido. Me tendrían que tomar en cuenta esa parte que yo estoy haciendo. Espiritualmente no funciona de esa manera. El Señor le dio una instrucción clara. Es que mire el otro episodio. Él sale con el rey de los amalecitas, lo tiene al lado y es tan sinvergüenza que le está diciendo a Samuel, yo obedecí cuando el Señor le dijo acabe con todo el mundo, pero él decidió perdonarle la vida a ese rey y lo tenía al lado, estaba al lado de él. Muchas veces nosotros tenemos la mentira que queremos defender al lado de nosotros y le decimos al Señor, yo estoy supremamente bien. ¿Por qué? Porque mira las cosas que estoy haciendo. Confundimos la vida espiritual con el servicio y entonces pensamos que el servicio nos da puntos y no, una persona que está llamada al servicio sirve con gozo, sirve con paz en su corazón, no esperando recibir nada a cambio. ¿Por qué? Porque lo hace por el llamado de Dios. No lo hace. Hay gente que dice, si nace en mi corazón entonces yo sirvo y me irá mejor. ¿Quién le dijo eso? No se trata de eso. Y si voy a la iglesia y voy porque el domingo es el día del Señor, hermano, los días del Señor son todos los días, 24 horas al día. El día del Señor es el lunes también, el día del Señor es el martes, el miércoles, el jueves. Entonces no es el domingo el día del Señor, todos los días son los días del Señor, que es el día en que nos podemos reunir, está el descanso del trabajo y estamos reunidos en familia y vamos a recibir palabra de Dios. Pero el hecho de venir a la iglesia no es para que a mí me vaya bien o algo suceda, sino porque yo tengo hambre y sed de Dios. Mire que las motivaciones o la intención del corazón cambian el rumbo de todas las cosas. Entonces nos encontramos con un hombre que lo primero es, sale a justificarse. Yo he obedecido al Señor. Luego miente porque tiene al rey que dijeron que le diera muerte, lo tiene ahí al lado. También termina culpando a otros. Y no solo eso, sino que si nosotros vemos este pasaje, el capítulo 15, él le dice a Samuel en varias oportunidades. Una está por allí en el versículo 15, otra está por allí en el versículo 30, y hay más partes donde Saúl le dice a Samuel para llevarle una ofrenda a Jehová tu Dios, para ofrecer un sacrificio a Jehová tu Dios. En el fondo del corazón, él sabía que ya Jehová no era su Dios, por una razón, porque el hecho de reconocer nosotros a Dios, a Jehová como nuestro Dios, a Jesucristo como nuestro Salvador, parte de un punto. Yo no puedo reconocer un Salvador cuando yo pienso que no necesito un Salvador. Yo tengo que reconocer que necesito un Salvador para reconocer a ese Salvador. Si yo soy autosuficiente, si yo no busco ayuda de nadie, no, yo no tengo a nadie, no me gusta que nadie me ayude, yo soy solo, mejor dicho, yo hago, mira hasta dónde he llegado, lo que yo he logrado, etcétera, etcétera, pues usted no necesita a nadie. Y a muchos les ocurre eso espiritualmente.
se creen autosuficientes. Entonces no necesitan un Salvador. Pero nosotros no solo reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Y ahí terminan chocando dos reinos. Eso lo habla Jesús mismo en el Evangelio de Lucas. Él dice, cuando vayamos a la guerra, prestemos mucha atención para ver a quién le vamos a hacer frente. Y está haciendo un llamado a algo. Hermano, todos nosotros debemos reconocer que somos soberanos de un reino, nosotros. ¿Y cuál es ese reino? Pues nuestro propio reino. Y eso lo hemos construido durante años en el mundo, cuando caminamos sin Cristo. Y entonces nos tenemos que levantar solos y vivimos de apariencia muchas veces, nos inventamos una imagen de poderosos, de prósperos, de súper espirituales, qué sé yo. En el mundo todos vamos construyendo cosas. Y esa es un reino lo que estamos haciendo. Un reino donde el soberano, ¿quién es? Nosotros. Somos los soberanos. Y si nosotros somos los soberanos de ese reino, somos los que damos órdenes, se hace todo lo que yo diga, se hace todo lo que yo piense y se hace todo tal cual yo lo tengo planeado. Y el que esté en contra de eso va a tener problemas con el rey de este reino, con el soberano de este reino. ¿Y quién es ese? Yo soy el soberano de ese reino. Entonces vamos a tener problemas. Divisiones o discusiones o conflictos de pareja, por ejemplo. Hay conflictos de pareja que están basados única y exclusivamente en el orgullo, hermano. En ninguno de los dos querer aceptar su equivocación o ceder. Y nos quedamos en un punto en que no, yo tengo la razón y hasta que a mí no me den la razón, aquí queda la cosa. Y nos divorciamos si quiere divorciarse y que pase lo que pase, pero a mí no me van a quitar la razón. Hermano, y la gente se siente sabia con eso. Y no son sino necios. ¿Por qué? Porque es que lo más sabio es ceder. Ceder para poder comunicarse. Uy, pero ceder nos cuesta tanto. Pero si estamos acostumbrados, y más cuando algunos viven en las casas que los consienten tanto, le dicen desde chiquito, mi rey, y se lo creyó. Mi bebé, mi rey. Y creció diciendo que yo soy un rey. Entonces soy un rey de un mundo que yo he creado. Y entonces dice el Señor, cuando viene el reino de Dios, se encuentra con tu propio reino. Y ahí se quedan muchos, hermanos, que pueden llevar años en la vida cristiana. Y en ese reino es que está la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos una idea diferente de la voluntad de Dios. Entonces empezamos a interpretar a nuestra manera la Biblia. Y la interpretamos a nuestra manera y entonces pensamos que esto es un ofrecimiento del Señor, como que sirve la bandeja y dice, escoja lo que quiera. Pensamos que es de esa manera. Entonces yo le digo, bueno, Señor, entonces escojo esto, esto no me gusta, y vamos para adelante juntos. El Señor no comparte su gloria. O Él es el rey o no es el rey. O Él es el soberano o no es el soberano. Lo que sucedía en la vida de Saúl es que él, en ese punto donde estaba, y el reinado llevaba muy poquito. Él estaba en el trono hacía apenas, hermano, unos cuantos añitos. Y resulta que él no aceptaba en este momento la soberanía de Dios. Por eso, tranquilamente, y la Biblia lo dice de esa manera, cuando él hablaba con Saúl, le decía, Jehová, tu Dios. Él es tu Dios. Él es tu soberano. Él es tu rey. Aquí soy yo. Entonces, pues no nos hagamos unos pasitos con Dios. Yo quiero seguir aquí. Yo quiero seguir aquí. Entonces yo le doy una ofrenda y con esa ofrenda, eso es como una ofrenda de paz a tu soberano, a tu Dios, y Él me deja hacer lo que yo quiera. Pero la palabra de Dios dice, y el mensaje es contundente, tú has sido desechado. Tú desechaste a Dios, Dios te desechó a ti. Tú te apartaste. Tú quieres vivir tu propia ley, tú quieres vivir tu propia vida, sin Dios ni ley, sin Dios ni ninguna norma para ti, sino los que a ti se te ocurren. Chao, ya Dios no está contigo. ¿Sabe qué dice este hombre cuando eso? Cualquiera, mira el rey David cuando sintió que la presencia de Dios no estaba. Cómo derramaba su corazón y cómo se rendía a él pidiéndole al Señor misericordia. Pero mire lo que hace este, versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios.
Listo, yo soy pecador. Muchas personas, listo, yo la embarré. Listo, ahí está el pecado, pero no me arrepiento de él. Lo único que pido es que no se me quite mi lugar. Delante de los ancianos sígueme honrando. Y adoramos todos juntos. Yo me meto en eso. Adoremos a Jehová tu Dios. En otras palabras, adoremos a Jehová tu Dios, aunque con mis actos, para mí Él no es mi soberano. Este mensaje, hermano, y esta pregunta, el título del mensaje es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuántas personas se encuentran en un conflicto entre el reino personal y el reino de Dios? Y ese conflicto, algunos pretenden ganarle a Dios, hermano. Que el Señor tiene misericordia. Y todavía estamos por aquí contando la historia. Y todos los días dice la Biblia, su misericordia es nueva y Él nos da la oportunidad para rendirnos. Es que eso es lo que el Señor quiere, rendirnos, abdicar. Abdicar significa entregar el trono. Yo no necesito ni de viejito morirme para que otro tome el trono o que venga alguien y me mate para tomar el trono. Yo renuncio al trono, eso es abdicar. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros le entreguemos el trono de nuestra vida a Él, que Él sea el soberano, que Él sea el que dirige. Él dice, yo no lo necesito a usted para que me ayude. ¿Hay cosas que lo voy a poner a hacer? Sí, y voy a contar con usted. Pero yo necesito para que usted me explique. No, mira, es que vivimos en una sociedad así, así. ¿Tú conoces Colombia? ¿Tú conoces Bogotá? Pues mira, la situación que estamos viviendo, te la cuento. Y nosotros sabemos más que tú porque somos los que estamos aquí todos los días. No, Él lo conoce todo y los planes de Él están claros. El tema es que Él nos llama a la obediencia. Ahí tiene que haber un encuentro con el Señor. Si son dos reinos, ¿cómo será el encuentro? Hoy en día cuando hablamos de un encuentro con el Señor, ahorita el 25 de noviembre tenemos una salida, un encuentro con Dios allí en Villa Betel, pero el propósito no solamente es coger un bus, irnos un día fuera de Bogotá o 3 días fuera de Bogotá y volver igualitos. Ese no es un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios es el choque de esos dos reinos. Un encuentro con Dios fue el que tuvo Jacob. No te dejaré si no me bendices. Y allí estaba el ángel y bueno, todos conocemos esta historia, cómo este hombre le quedó una señal en su cuerpo, etc. Pero ¿cuál era la bendición que pedía Jacob? Él ya era rico. En ese momento Dios ya lo había bendecido, ya lo había prosperado. Él no estaba pidiendo temas materiales, él estaba pidiendo lo que desde joven él quería, la bendición de Dios, el propósito de Dios, conocerlo y vivirlo. Saulo de Tarso tiene ese encuentro con el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pierde la vista, escucha por primera vez la voz del Señor, viene un hombre de Dios, ora por él, recobra la vista. ¿Usted se imagina lo que habría en la cabeza de este hombre esos días que estuvo sin visión, pero luego cuando abrió los ojos lo aceptan los cristianos? Este hombre no salió al otro día a predicar. Este hombre tendría la cabeza como un volcán. Es que lo que había en su corazón y en su mente, él lo cuenta en su testimonio. Y dice que él era un radical. Él no era solamente, cuando él dice de la tribu de Benjamín, era los más religiosos que había. Era un radical ese hombre. Todo lo que él había construido de su vida, en su corazón y en su mente, en un momento estaba a punto de irse al piso. Si él se hubiera ido para su casa, si él hubiera dicho, tengo un llamado, me voy a predicar, todo habría salido muy mal. Se fue para el desierto durante 3 años. Y en el desierto se enfrentó ¿con quién? Con él mismo. Porque muchas veces el peor enemigo que nosotros tenemos, la mayoría de las veces, somos nosotros mismos. El orgullo, la altivez, los argumentos, todo lo que hay en nuestro corazón. Y viene el reino de Dios. Y el reino de Dios dice que tú vas a hacer esto o aquello. Y empezamos nosotros a sacar excusas. Eso es a tratar de imponer nuestras decisiones. Que funcione nuestro reino, pero que Dios siga amándonos, pero que Dios nos bendiga, pero que Dios me bendiga mi trabajo, pero que Dios me prospere, pero que Dios esto y lo otro. Hermano, en ese momento ya estamos diciendo como Saúl, tu Dios ya no es nuestro Dios, porque en el fondo sabemos que hay desobediencia, en el fondo sabemos que la mayoría de las veces no hacemos lo que Dios nos llama a hacer. Una persona que tiene un llamado ministerial y se niega a aceptar el llamado ministerial, no es para que empiece al otro día, es para que tenga un encuentro personal con el Señor. Pero si la persona se niega a eso, sacando excusas y argumentos, ¿qué está haciendo? Desobedeciendo, así de sencillo. Es decir, que un reino se enfrenta al otro reino, el reino de Dios enfrentado a nuestro propio reino.
El encuentro personal, como le digo, no es un encuentro, y aunque el Señor nos ama y dice la Biblia, nos habla con amor y muchas cosas maravillosas ha hecho y hará el Señor por nosotros con mucho amor y mucha misericordia, el encuentro personal es arreglar una disputa, hermano. ¿Y esa cuál es? ¿Qué reino prevalece? Hermano, el Señor le está diciendo, ríndase, no me rindo. Bueno, ¿quieres contienda? Pues como quiera, porque es que yo sé mucho y yo ya tengo mi vida armada y yo ya tengo mi vida solucionada y yo ya sé lo que quiero, lo que no quiero, listo. Si le parece así, bien, y si no, también. Entonces el Señor dice, pero tú estás dispuesto a obedecerme, tú estás dispuesto a conocerme, tal, pues nos vamos a encontrar. Y ese encuentro, entre más argumentado está una persona, entre más orgulloso y altivo sea, entre más se haya creído el cuento de que es el rey del mundo, más le va a doler. Y es ese encuentro el que transforma. Ay, ¿nos podríamos evitar todo esto, hermano? Entendiendo que el Señor nos llama a rendirnos delante de Él. La mayoría de las personas que van hoy a las iglesias, y esto es triste estadística, la mayoría de las personas no han tenido un encuentro personal con el Señor. Y vuelvo y repito, habrán podido ir a cientos o a miles de encuentros, fuera de Bogotá, de 2 días, de 3 días, de una semana, pero no se han rendido delante del Señor. Quiere decir que está muy vivo y muy fuerte su soberanía, su reino. Aquí seguimos en la lucha con Dios. Él diciéndome una cosa y yo queriendo hacer otra. Lo tremendo de este asunto es que lo que le sucedió a Saúl, que nosotros por misericordia, vuelvo y digo, es que no nos hemos muerto, no hemos caído por ahí muertos. Pero lo que sucede es lo mismo. Tú desechas a Dios, Dios te desecha. No es otra. Así de sencillo. Tú desechas a Dios, Dios te desecha. Pero Dios se arrepintió entonces de mi llamado. No, lo triste es que el llamado permanece ahí. Pero como nunca te rendiste, como nunca aceptaste en tu vida la soberanía de Dios, lo que sucede es que ya no estás en los planes de Dios. Hasta este punto. Y si me arrepiento, será restaurado. Cosa que no hizo Saúl, cosa que no hizo Elí en su momento y que muchos hombres de la Biblia no hicieron, aunque todos tuvieron la oportunidad de ¿qué? De arrepentirse, de rendirse delante del Señor. Entonces vivimos una vida sin rendirnos delante de Dios y esa es una vida que es una constante lucha. Pero como fuimos el domingo a la iglesia, como diezmamos y ofrendamos y de pasadita como le servimos a Dios, entonces esas 3 cosas me dan a mí créditos, digámoslo de alguna forma, y resulta que no. Porque usted puede ofrendar y diezmar sin rendirse al Señor. Puede servir sin rendirse al Señor, y lo que le decía hace un momento, la mayoría de la gente va hoy a la iglesia sin rendirse delante de Dios. En otras palabras, queremos que esta confrontación, pensamos muchas veces y decimos, estoy en una guerra espiritual. Y la respuesta es sí, claramente estás en una guerra espiritual, pero ¿sabes qué? La guerra espiritual no es contra el reino de las tinieblas, ojalá fuera. La guerra espiritual en la que tú estás es que estás peleando contra el reino de Dios. ¿Quién podrá ganarle, hermano? Nos estamos haciendo daño porque nos llenamos de ilusiones. Pero cuando nosotros vemos a este hombre, a Saúl, decimos, bueno, pero entonces Dios, ¿por qué puso a Saúl? No parece el mismo hombre, si nos vamos para atrás, al capítulo 10. Capítulo 10, versículo 5 de Primera de Samuel. Después de esto, le está dando instrucción Samuel a Saúl. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. Luego bajarás
delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Todo el mundo lo miraba y decía, Saúl entre los profetas, este no es el hijo de Cis, y este hombre ¿qué hace allá? Su tío vino y le preguntó, venga, ¿ustedes dónde fue que estuvieron metidos? Mire cómo volvió ¿a dónde estaban metidos? ¿Dónde estuvieron? Le contaron todo. Allí sigue diciendo la palabra de Dios, que cuando fueron a ungirlo como rey, y hizo llegar a la tribu de Benjamín por familia, fue tomada la familia de Matri, de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Se escondió. El Espíritu de Dios vino sobre él, fue mudado en un nuevo hombre, empezó a profetizar, sintió la humildad en su corazón tremenda de pronto en algún momento de decir, no puedo cumplir lo que el Señor me está llamando a hacer, y se escondió, lo buscaban y no lo encontraron. Este es el mismo hombre que más adelante, en el versículo 13, vemos otro tema con él. Capítulo 13, versículo 8. Dice la palabra de Dios, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, y subrayo eso, me esforcé pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. 2 años llevaba de rey e hizo esto. Pasó un tiempo más y vino la otra situación con los amalecitas. ¿Qué sucedió con el hombre que fue mudado en otro hombre y que fue lleno del Espíritu Santo? Sucedió lo que puede suceder con cualquiera de nosotros, hermano. Y es que el poder, el éxito, el aplauso, el mundo, lo que sea, nos llena la cabeza. Y nos llena la cabeza si nosotros dejamos o rompemos la comunión con Dios. Mire lo que dice Saúl en este caso. En el caso de ofrecer el holocausto, este hombre claramente dice, como se me estaba desertando la gente, yo tuve que hacer algo. O nosotros confiamos en Dios, o somos del tipo de personas de, como pasaba el tiempo, yo tuve que hacer algo. Yo tuve que hacer algo. Qué bueno que usted, Samuel, y que todo este pueblo tengan un rey como yo. ¿Qué tal no me tuvieran a mí? ¿Qué tal a mí no se me hubiera ocurrido presentar el holocausto? Él dice, me esforcé. Imagínense nosotros pretendiendo ayudar a Dios. Ay, Señor, yo te ayudé hoy, mira, prediqué la palabra y te ayudé. ¿De dónde se le mete a un hombre en la cabeza que puede ayudar a Dios cuando Dios ha dado una palabra? ¿Qué sucedió? Recordemos que el mayor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. ¿Por qué? Por el orgullo, por la altivez. Eso es un tema tremendo. Si nosotros todos los días no nos rendimos delante del Señor, todos los días, por eso el devocional de la mañana tiene un propósito en su vida, en su casa, donde sea. Usted va a salir a enfrentar muchas cosas. Hay momentos difíciles donde usted va a necesitar consuelo, hay donde usted va a necesitar fortaleza, pero hay muchos momentos donde usted va a necesitar quien lo aterrice, y ese es Dios. Porque hay momentos donde usted va a sentir, wow, tan importante que soy, tan poderoso. Hay gente que no tiene poder y es orgullosa y altiva. Imagínese si se le diera un poquitico. Bueno, por ahí hemos visto en nuestro país casos, ¿no? Imagínese si se le diera un poquitico. Si el orgullo y el poder, la soberbia de las personas llega a unos niveles tremendos y no tienen nada, ¿cómo sería si tuvieran? Saúl fue llamado por Dios, fue lleno del Espíritu Santo, profetizó, fue usado por Dios, pero al pasar el tiempo le fue ganando la carne. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, oiga, empezamos por el Espíritu y vamos a terminar por la carne. Y en la carne
están terminando muchos o están involucrados muchos. Ministros, ministerios que se levantan, Dios los usa y después ya ellos están por encima de Dios. ¿Qué significa eso? Que le dieron la espalda al Señor y lo desecharon. Y que claramente el Señor los desecha, que Él tiene misericordia. Sí, Él tiene misericordia. Pero imagínese esa situación, hermano, lo frustrante. Que nosotros digamos tener fe y que nuestra vida sea un cúmulo de derrotas. Y que digamos, pero ¿dónde está Dios? Si yo voy a la iglesia, conozco la verdad. Sí, la conoce, pero ¿sabe una cosa? Dejó de vivirla en el momento en que usted sintió que no necesitaba a Dios. Dos reinos están en guerra. Su reino y el reino de Dios. Su reino y el reino de Dios. Y el Señor está esperando que usted se rinda. Que se rinda. El llamado es a rendirse. Y mire, y dice el Señor allí en el Evangelio de Lucas, ¿quién si va a ir a la guerra no examina primero si puede hacerle frente al otro reino? ¿A quién le está diciendo? A nosotros los hombres nos está diciendo, examinen bien, porque el día que ustedes quieran vivir en mi voluntad, se van a enfrentar a una batalla y necesitan un encuentro personal, íntimo. ¿Dónde es el encuentro? Yo me inscribo para ir al encuentro. Hermano, el encuentro lo puede tener en su casa, donde sea, pero es buscando a Dios, rindiéndose al Señor. Mire, el que tiene un encuentro con el Señor no vuelve a ser el mismo, hermano. Y entonces quedó allí en el piso, noqueado, el orgulloso, el autosuficiente, el soberano. Ese quedó allí noqueado y ahora somos instrumentos en las manos de Dios. Pero ese que está noqueado mañana quiere estar vivito ahí, marcando influencia. Entonces toca rendirlo nuevamente, todos los días. ¿Cuál es la raíz de todo este asunto? En las últimas semanas yo les he hablado de Génesis 3, donde inició la guerra y la guerra continúa y continuará hasta que nos morimos o hasta que Jesucristo venga. Bueno, cuando Él venga se declarará, se intensificará la guerra, digámoslo. Pero hasta ese punto, ¿dónde empezó esa guerra? En Génesis 3, hermano. Vivimos en medio de esa guerra. Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Imagínense que Satanás logra engañar a los que están en el paraíso. Imagínense a nosotros. ¿Cómo es que Satanás logra engañar al hombre? Lo mismo que hace aquí es exactamente lo mismo que hace con nosotros hoy en día. Entonces nosotros sentimos que tenemos una vida, la palabra más usada para todo el mundo es normal. ¿Cómo va su matrimonio? Normal. Sus hijos, normal. Todo es normal. Para nosotros todo es normal. Y vivimos esa vida normal. Entonces, imagínense el Edén. Usted está allí en el paraíso. Tiene provisión, tiene paz en su corazón, tiene relación con Dios. Dios lo ama, Dios le ha dado autoridad, Dios le ha dado todo lo que cualquiera quisiera tener. Pero solo dice, entre todos los árboles que hay allí, hay solamente uno que no pueden comer del fruto. Pues qué fácil es obedecer eso, hermano. Y es fácil obedecerlo ¿en qué sentido? ¿Para qué vamos a comer el fruto si el Señor nos ha dicho que no, pero no nos estamos muriendo de hambre? Tenemos abundancia y tenemos muchas cosas más. Entonces, ese árbol está ahí y obedecemos. Entonces viene Satanás con las mentiras, como siempre. Que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. La mujer le responde bien, le dice, no, eso no dijo el Señor. El Señor dijo que de todos sí podemos comer, pero específicamente de ese no. Si comemos de ese árbol vamos a morir. Y entonces le dice el enemigo, no, y mire aquí la frase,
Esta es la misma cascarita para nosotros, porque el día que tú comas de ese árbol, serás como Dios. Con esa frase, serán ustedes como Dios, en esa frase la mujer se le abren los ojos. Y lo que no le prestaba atención, porque hasta ese momento ella tenía tranquilo que de ese árbol no deberían comer, en el momento en que le dicen que será como Dios, en ese momento se vuelve un árbol codiciable. Y ella come y le lleva a su esposo y ahí comenzó esta guerra. ¿Cuál es la estrategia? Es la misma. Serás como Dios. Quizá no le diga con esas palabras, porque usted puede decir, no, pero yo cómo voy a ser como Dios. Pero cuando le lanza los dardos y usted empieza a sentirse poderoso, autosuficiente, yo no necesito a nadie. Soy como Dios. Soy como Dios. Yo no voy a cachar la cabeza frente a nadie. Soy como Dios. Entonces, eso vamos construyendo. La tentación del enemigo para todos nosotros es hacernos creer que seremos como Dios. Le voy a poner un ejemplo claro. Dentro de la iglesia cristiana, hoy en día hay una cantidad de motivadores. Escriben libros por horas, hermano, de motivación y de carreta, pura carreta. Y entonces vienen a todos los países y se aprovechan de la necesidad de la gente, pero el tema específico es, son motivadores que aunque utilizan unos cuantos versículos de la Biblia para parecer cristianos, lo que están hablando en sus mensajes no es otra cosa diferente a ustedes no necesitan a nadie, ustedes son autosuficientes. Ese es el mensaje. Y por eso la gente, eso parece una convención de ventas y un montón de cristianos allá comiéndole carretas a estos tipos. Yo soy el inquebrantable y yo soy no sé qué y soy el máximo y soy el más. ¡Wow! Me como el mundo porque yo nací para comerme el mundo, etc. Todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros como creación, esa es la identidad en Cristo. Nosotros no somos el creador. La palabra de Dios habla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos y dice también cómo el Señor envió y entregó a algunos a su pecado que amaron más que la creación que al creador. Y entonces la gente sale, yo soy exitoso, yo soy esto. En el mundo tenemos los libros de autoayuda por montones. Hágase rico en 10 pasos, en 12 pasos. Y la gente, yo quiero, compra. El único que se hace rico es el autor de esos libros. Y la editorial, hermano. Y la gente cada vez está más frustrada porque con una autoestima golpeada, con necesidades, va y se compra el libro, se compra el seminario, se va para el Movistar Arena, paga 300,000 pesos por entrar al seminario o a la charla. ¡Wow! Y sale y no pasa nada. Entonces la gente se frustra y dice, ni para eso sirvo, hasta se deprimen, hermano. Me compré el libro y nada. Me compré el libro. Por ahí me acordé de un cuento de un hombre que le dice a alguien, acabo de escribir un libro, cómo hacerme rico, cómo hacerse rico en 5 pasos. Y estoy buscando un socio capitalista, ¿usted me podría prestar para imprimir el libro? El tipo le dice, pues léaselo. Léaselo primero y paga usted. Hermano, esa es la sociedad. No necesitamos a Dios. Que esto se dé en el mundo, pues vaya y venga, porque el mundo quiere sacar a Dios de todo lado. Pero que se dé entre pueblo cristiano, es Satanás diciéndole, tú serás como Dios. Así de sencillo. Tú serás como Dios. Y nosotros seguimos bien erguidos, duros. La cerviz dura, dice la palabra. Y la cerviz dura es que se le da con todo y nada. A nadie me le humillo yo, ni siquiera a Dios, porque Dios me ama y porque yo soy cristiano y a los cristianos todo nos sale bien. Hermano, le está yendo mal hace rato, porque usted tiene una lucha tremenda. Su reino está peleando con el reino de Dios. Hay gente que quiere ver el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Quién no? Pues si nosotros, tantas promesas que hay en la Biblia, hermano, tantas promesas que hay para nosotros, ¿quién no va a anhelar el cumplimiento de las promesas de Dios?
Pero ¿cómo vamos a ver el cumplimiento de las promesas de Dios si no aceptamos la soberanía de Dios? Eso es una cosa incoherente. Si nosotros no aceptamos la soberanía de Dios, ¿cómo un milagro? ¿Cómo una respuesta de parte de Dios si como Saúl con nuestros actos estamos declarando tu Dios, no el mío, tu Dios? ¿Y cómo así que no el suyo? No, porque yo vivo en mis normas, mi mundo, el mundo que yo he creado donde yo tengo la última palabra. Hay gente que le duele mucho. Hay gente que como Saúl todavía sigue buscando el posicionamiento. Hay gente que añora lo que fue. Ay, es que yo tenía, yo hacía, es que yo fui, es que yo estudié en la universidad, es que yo tengo tantos títulos, es que yo llevo tantas cosas. Hermano, ¿y no se da cuenta que eso se le derrumbó hace rato? Y está usted en lucha con Dios. Es que antes de conocer del Señor, usted estaba por allá creando su mundo, su soberanía, su reino, y se sentía más o menos tranquilo y todo le parecía normal. Pero ahora conoce la verdad y su desobediencia lo ha llevado a combatir contra el reino de Dios. ¿De dónde acá piensa que va a ganar esa batalla? No puede. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, usted decide voluntariamente, porque nadie lo obliga, seguir obedeciendo a su propio reino. Eso es pecar deliberadamente. Y cuando una persona peca deliberadamente después de conocer la verdad, no le queda sino una horrenda expectación de juicio, por una razón, hermano. Porque usted está desechando la gracia. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas y les dice, ustedes se soltaron de la gracia. Usted está desechando la gracia. No queda otro sacrificio. El de Jesús fue el último sacrificio para el perdón de los pecados. Y usted mira la cruz del Calvario y en vez de sentir ese llamado poderoso a rendir su reino frente a la soberanía de Dios, lo que usted hace es seguir en la lucha contra el reino de Dios. En otras palabras, mira la cruz del Calvario, el plan de redención, o mira la gracia de Dios con desprecio y la ve chiquitita. Nada. Pero yo voy a la iglesia. La iglesia no salva a nadie. Solamente Cristo. Y solamente quien camina en la obediencia. En otras palabras, el que se rindió delante del Señor. El mayor acto de adoración en la historia de la humanidad. La mayor adoración. Y no es una canción, hermano, que nosotros pensamos, la adoración son las letras. No. El mayor acto de adoración es Jesús en su oración. Que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el mayor acto de adoración. Ese es el rendirse. Eso es rendirse. Que se haga tu voluntad. Pero nosotros todavía peleamos con la voluntad de Dios. ¿Por qué las cosas no salieron como yo quería? Hombre, pero dele gracias a Dios, salieron como Dios dijo. No, no me interesa. Yo quería como yo quería. Rencores, resentimientos, hogares a punto de destruirse por orgullo, por altivez, por no rendirse delante del Señor. Personas vacías en su interior, van a la iglesia y llegan vacíos y se van igual de vacíos. ¿Y qué pasó con la palabra? ¿Será que el predicador es muy malo? No, que la persona levantó un muro. Un muro es un fuerte, es un reino. Y ese muro son columnas fortificadas. Y mira desde adentro y entonces, sí me gustó la prédica, no me gustó, sí me gustó la alabanza, no me gustó. ¿Cómo estuvo la prédica? Bonita, ¿de qué se trató? No me acuerdo. Y eso que apenas va bajando la escalera. No me acuerdo, pero estuvo bonita, me pareció que estuvo bonita, pero bueno, sí, está muy bonita toda esa palabrería de los pastores, pero como a mí me toca solito, hermano, levantó un muro
vive vacío, emproblemado. Hay depresión, hay opresión, hay angustia, hay ansiedad, hay problemas, vuelvo y repito, hogares que se están destruyendo, matrimonios que se están destruyendo, la vida de muchas personas se está destruyendo, hay muchos que corren de un lugar a otro, tengo un llamado grande. Claro, hermano, ríndase delante del Señor y verá cómo fluye ese llamado. No, no es el Señor, soy yo. Yo me he sentado con muchas personas a hablar de este tema, líderes, cristianos. En un momento están a punto de dar el paso para rendirse delante del Señor y se fortalece el orgullo o la altivez. Y entonces hay choques y choques con la gente, con las autoridades, con todo el mundo hay choques. Y cuando hay esos choques, hasta luego, me voy para otro lado y empiezo en otro lado. ¿A cuántos lugares ha ido? Piensa un momento de cuántos lugares lo ha sacado el enemigo. Porque a usted no lo ha sacado nadie más. Ay, me sacó el pastor. Dígame un pastor que lo haya sacado. Dice el pastor Paul David Tripp en algún momento que en un punto de su ministerio, cuando estaba en el seminario, se llenó de argumentos con su pastor y se iba a ir. El pastor se sentó, habló, le explicó todas las cosas y le dijo: hermano, si usted quiere irse, váyase, pero llévese algo en su corazón. A usted nadie lo está echando. Nadie lo está echando. Ojalá en algún punto eche raíces. Ojalá en algún punto tenga un encuentro con el Señor. Porque un día se va a sentar en la soledad, ya en una etapa avanzada. 20 años, 30 años en la vida cristiana. Desde que llegué a la iglesia, Dios todo el tiempo me dijo que me quería usar. Y había momentos, y empezaba, y predicaba, y compartía la palabra. Vuelvo y le digo, el orgullo es un tema complicado. Cuando a usted alguien le dice, le da una felicitación, una persona. Ah, ¿cómo lo hiciste maravilloso? Uy, tú eres tremenda persona, tremendo hombre de Dios. Como que alcanza a movérsele un poquitico. ¿Y si son 10? ¿Y si son 100 los que le dicen eso? ¿Y si son 1000? ¿Y si son 10,000 personas que le dicen a uno eso? Tiene uno que tener mucha humildad y estar muy aterrizado, porque en el momento en que menos lo piense, va a terminar como Saúl. Ay, yo me esfuerzo, ¿y cómo le ayudo a Dios? Hay gente, yo soy un ganador de almas. Hermano, es el Señor el que lo hace todo. El que sirve, sirve por convicción, no por buscar algo a cambio, sino porque hay un llamado de amor al servicio. Y lo hace con convicción y lo hace con fortaleza. Cada vez, hermano, que usted le dice no a Dios, desde lo más pequeño, piense por un momento, lo más pequeño, cada vez que usted le dice que no a Dios, que Dios le diga que haga algo. Próximo fin de semana. Entonces vas a ir con el grupo de evangelismo, qué sé yo, vas a servir, estás en el servicio y usted sabe que es Dios el que le está diciendo, pero viene el enemigo. Pero usted se va a poner a hacerle caso al líder. Se va a poner a hacerle caso a Gloria, al pastor Diego, a Lucero. Se va a poner a hacerle caso cuando es puente. Usted lo que tiene es que ir a descansar. ¿Cierto que sí? Sí, porque usted no se sujeta a nadie. No, hermano, no puedo, listo, chao, suerte. Perfecto. ¿Qué pasó? ¿Se cayó el mundo? No, hermano. Simplemente que eso que acaba usted de hacer invalida todo lo bueno que usted pudiera haber hecho. Y lo invalida, ¿por qué? Porque en ese momento se está revelando usted, se está revelando a Dios. En ese momento, ¿sabe qué primó? Su reino, su soberanía. En ese momento usted es el que dio la última palabra. Dios me dijo una cosa, pero yo dije otra. ¿Y qué pasó? Pues miren a ver si se van a poner bravos conmigo y si no, pues no vuelvo. Me voy a ayudar en otro lado. Bueno, hermano, es que el problema no es de nadie más, es solo suyo. Es solo suyo. Porque usted no ha rendido su vida. Y va a llegar un punto en su vida en que usted ojalá se dé cuenta cuántos años ha perdido. Porque debería estar viviendo la vida que Dios tiene para usted. Los planes de Dios sobre su vida. Hace rato su adoración debería haber sido esa, Señor. Rendirse, que se haga tu voluntad y no la mía.
Pero en la medida que usted siga haciendo su voluntad, por inocente que parezca, por pequeñito que parezca, no es otra cosa, hermano, sino rebelión. No con el pastor, no con la iglesia. A la larga todo sigue funcionando. Dios siempre levantará a otro. ¿Qué dijo aquí? Samuel le dice a Saúl, porque el Señor se ha levantado otro que tiene un corazón conforme a su corazón. ¿Sabe qué dice en el libro de los Hechos del llamado de David? Dice que Dios levantó uno que tenía un corazón conforme al corazón de Dios y que haría todo lo que el Señor le dijera. Obediencia, eso era lo que estaba buscando el Señor. David cometió errores, muchísimos, hemos hablado aquí de David, la semana pasada hablamos de David. Cometió errores, pero supo cuánto le costaron y hubo un arrepentimiento genuino. El hijo, en la prédica de la semana pasada hablábamos de Absalón. El hijo de David se llenó de argumentos, quiso venganza, terminó matando a su hermano, cumplió su venganza, pero quería más. Ya eso iba, el enemigo, el diablo se le había metido en el corazón y ya quería más. Terminó siendo un victimario peor que lo que él estaba tratando de vengar. Terminó violando él, quería vengar a su hermana violada y terminó violando a las 10 concubinas de su papá. Se convirtió en un victimario peor, todo eso. Firmó su sentencia de muerte. Él iba a morir. ¿Por qué? Por todas las cosas que había hecho. ¿Cómo estamos nosotros hoy delante del Señor? El título del mensaje, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vamos a Proverbios, capítulo 4, versículo 20 en adelante. Dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo el cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Guardar el corazón, estar atento a la palabra de Dios, a la dirección de Dios. Guardar el corazón nuestro de no hacer las cosas que a Dios no le agradan. En otras palabras, rendirse totalmente delante del Señor. Ese es el verdadero encuentro con el Señor. No hay otro encuentro. Un encuentro que dure un día o 2 horas o 3 horas. Si usted en ese tiempo tuvo ese encuentro genuino, donde usted se rindió, gloria a Dios. Donde no pasó eso, no pasa de ser una emoción. Y todo sigue igual. Y todo sigue igual. Y todo sigue igual. Y todo sigue igual. Y cuando usted escuche que viene el mensajero de parte de Dios, lo primero que va a decir usted es defenderse. Mira que yo he obedecido a Dios. O va a tratar de ganar puntos. Yo me esforcé mucho para presentar el holocausto. Pero frente a todos esos argumentos, ¿qué le dijo el Señor? El profeta le dijo, primero, locamente has hecho. Cometiste un error enorme y aquí en este punto se acaba de cortar lo que Dios quería hacer contigo. Más adelante le dice de una manera muy contundente Samuel a Saúl que tú le vas a dar una ofrenda al Señor. Hombre, el Señor se complace más de la obediencia que de cualquier tipo de ofrenda. Le decía hace un momento, toda la motivación que se mueve hoy en el pueblo cristiano. La gente corre a esa motivación, que el resumen es, tú eres autosuficiente, no necesitas a Dios. El evangelio de la prosperidad, ¿de dónde nace? ¿Por qué la gente con tanto desespero piensa comprar la bendición de Dios, quiere comprar la salvación, quiere comprar el milagro, quiere comprar esto y aquello? Porque no está dispuesta a rendirse y muestra su superioridad de decir, pues yo lo que tengo es plata para pagarlo, pero no quiero rendirme. Y todo eso tiene a la gente, hermano, apartado de Dios. Apartado de Dios. Yo le voy a invitar que incline su cabeza y vamos a orar. Y le invito a varias cosas en esta oración. Examínese usted. A veces pensamos que los culpables son todos los que hay a nuestro alrededor. Los culpables son la familia,
el líder, el pastor, la iglesia, qué sé yo. Examínese. ¿Cuántas veces usted termina imponiendo su voluntad sobre la voluntad de Dios? Estableciendo su soberanía, negociando con Dios, diciéndole cómo deben ser las cosas, cuándo las quiere, cómo las quiere. Primero examine eso. Luego, hermano, deje que el Espíritu lo guíe. Ríndase delante del Señor. Y si usted no ha tenido un encuentro con el Señor, ojalá hoy sea el comienzo de ese encuentro. Pero ese encuentro no es el encuentro, vuelvo y digo, para muchos no va a ser tan alegre ese encuentro. Les va a doler un poco, porque es rendir el reino propio nuestro, rendirlo delante del reino de Dios. Abdicar, dejar el trono que nos hemos tomado y que hemos usurpado nosotros. Si usted hace eso, hermano, su vida va a ser transformada. Su vida va a ser transformada. De lo contrario, será simplemente usted un asistente, un simpatizante. Multitudes de simpatizantes hay hoy y siguen con el mismo vacío, la misma tristeza y siguen en la misma búsqueda. Porque todo lo que necesitan está en Cristo, pero como no quieren rendirlo, el mundo nos ha enseñado que con plata se puede, que con poder se puede. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. A la pregunta hoy, a cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo? No podemos sino responder de una única manera, Señor, y es con la verdad. Porque delante de ti no hay nada, Señor, que podamos esconder, absolutamente nada. Te pedimos perdón, Señor, porque no es una sino muchas las veces en que terminamos haciendo nuestra voluntad. Quiere decir que nuestro reino está muy vivo y que queremos seguir siendo soberanos y que el orgullo y la altivez nos llevan siempre a querer tener la última palabra y no a que tú tengas la última palabra. Te pido por los hogares, Señor, por las familias, por los matrimonios que se encuentran en conflicto por el orgullo y la altivez, porque es muchos matrimonios, son muchos matrimonios que se encuentran en conflictos que tienen que ver con el orgullo, el no querer ceder, el no querer reconocer el error, o muchas veces esperar que el otro nos pida perdón. Y se nos pasa el tiempo y se nos está pasando la vida y no estamos viviendo tu voluntad, las bendiciones y el llamado que tú tienes sobre cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, por todos los que están en este lugar y que tienen un llamado al ministerio. Hay veces se recibe la palabra y el llamado y al otro día queremos salir corriendo a abrir un lugar. Pero todavía no nos hemos rendido delante del Señor. Y la emoción nos dura poco. Y cuando vienen los problemas y las circunstancias, en cambio de ver al Señor glorificándose en la vida o en un lugar de muchas personas, lo que vemos es la vergüenza de la gente huyendo. Señor, perdónanos por todavía tener ese concepto, como dice el apóstol Pablo, que no tiene nada que ver con la cordura, sino todo lo contrario. Y es ese concepto que nos vendió el mundo y con el cual Satanás nos sigue tentando cada día. Serás igual a Dios. No acepten más eso. No acepten más eso. Porque así como en Génesis 3, Satanás tentó a quienes lo tenían todo allí en el Edén, hoy le queda mucho más fácil. Porque hemos vivido unas vidas cuando estábamos sin Cristo, donde se nos vendió la idea de la fama, el éxito, el poder, de una manera muy equivocada. Y nos montamos una fachada y una historia que algunos ya no pueden sostener y se les ha derrumbado 5 veces y sufren porque se sigue derrumbando. Pero no te has dado cuenta que es porque el Señor quiere tener un encuentro genuino contigo y que tú entiendas quién eres en Cristo Jesús, cuál es tu identidad como hijo de Dios. La sociedad, todo lo que se vive hoy en día en el mundo, lo que llaman hace unas décadas el progresismo a nivel mundial, no es otra cosa sino el llamado a vivir sin Dios. Y tratan de humillar unos a otros diciendo bruto, poco inteligente,
Y la gente cae en esa trampa. Tú tienes identidad en Cristo. ¿Quién podría insultarte a ti? Tú sabes quién eres en el Señor. No te dejes llevar por eso. No te dejes llevar por las comparaciones necias en el mundo. El Señor sabe quién eres tú. Y tú sabes quién eres cuando conoces al Señor. Deja de vivir en la apariencia social o en la apariencia espiritual. Y reconoce que te falta. Saúl se descuidó. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre que profetizó. Fue un hombre que Dios lo ungió como rey. Pero al poco tiempo, este hombre ya no reconoció la soberanía de Dios. Y quiso hacer su voluntad. Y vino la contundente palabra que ninguno de nosotros quisiera escuchar. Como tú has desechado a Dios, Dios te desecha a ti. Mucha atención con lo que tú haces. Si no es Dios guiándote o dirigiéndote, tú estás caminando en tu voluntad. Y muchas decisiones las vas a tomar por orgullo, por altivez. Muchas decisiones las vas a tomar por arrogancia. Y te vas a dar cuenta de la gran equivocación. Muévete en la voluntad de Dios. A Saúl vino una palabra muy fuerte. Como tú has desechado a Dios, Él te desecha a ti. Pero nosotros hoy tenemos la esperanza de la gracia de Dios que está siendo derramada sobre tu vida para levantarte nuevamente en la obediencia al Señor. ¿Hace cuánto que tus pasos se desviaron? Mira lo que dice allí Proverbios, que tus pies no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Hace cuánto te desviaste del camino? ¿Hace cuánto te desviaste del propósito de Dios? Es tiempo de volver. Es tiempo de rendirte. Es tiempo de decir, Señor, por un momento, ese reino mío propio quiso tomar el control otra vez y me equivoqué, Señor. Pero te pido perdón y me rindo una vez más delante de ti. Me rindo, Señor, porque quiero hacer tu voluntad. Quiero adorar con mi vida, quiero adorar con mis actos. Quiero adorar, Señor, haciendo tu voluntad y no mi voluntad. Esa es la mayor adoración que tú le puedes dar al Señor. Y Él se complace en eso. Porque no quiere solo una parte de tu vida, Él lo quiere todo. Él no quiere que tú hagas 5, 6, 7 cosas bien y el resto a tu manera. Porque lo que tú haces a tu manera invalida al resto. Ríndete, ora por tu familia. Si tú sabes que en tu casa, que en tu hogar hay un problema como este, que tu esposo, que tu esposa quiere permanecer en su soberanía, o de pronto tú reconoces que los dos, sin haberlo hablado, han llegado a un acuerdo, y es vivir su soberanía. Tú estás en una gran batalla espiritual, porque conoces la verdad, y conoces el llamado de Dios, y sabes que Dios va a ganar, Dios va a triunfar. Y quizás el día que tú lo entiendas te va a costar mucho más que ahora. Ríndete, rinde tu corazón y busca tener ese encuentro genuino con Dios, ese encuentro verdadero, un encuentro donde tú dejas el trono de tu vida y le dices al Señor, yo te entrego ese trono. Ahora eres tú, Señor, eres mi Señor, no solamente mi Salvador, porque reconocemos que necesitamos un Salvador que nos salve de nosotros mismos y de todas las mentiras del enemigo y de esa vida que hemos llevado. Y necesitamos ese Salvador, y eres tú, Jesús. Pero no solo eres nuestro Salvador, ahora eres nuestro Señor. Tú eres mi Señor. Ya nunca más con nuestros actos te vamos a negar. Porque hay muchos que profesan ser cristianos, pero su vida es de ateo, de los que no creen en Dios. El ateísmo práctico o el ateísmo en la práctica. Perdónanos, Señor. No queremos seguir viviendo ese engaño. Queremos vivir. Anhelamos vivir, Señor,
tu voluntad. Por eso de todo corazón, Señor, tú conoces nuestras peticiones, nuestro corazón, nuestra vida, mucho más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Pero yo te pido en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a entender tu voluntad. Nos rendimos. Ya no vamos a luchar más con el llamado, con tus planes, con el propósito. Ya no vamos a luchar más. Porque quizás hay algunos que han luchado durante años y te das cuenta que tú no vas a ganar. Deja que el Señor tome el control. Deja que el Señor te guíe. Deja que el Señor sane. Deja que el Señor obre. Deja que el Señor te dirija. Y ahí te vas a dar cuenta que todo lo que te parecía tan difícil en algún momento, lo vas a ver todo realizarse en la voluntad de Dios. No hay cómo se cumplan las promesas de Dios en una vida que no confía en la soberanía o en el gobierno de Dios. No hay cómo se cumpla. Gracias te doy, Señor, por tu palabra y por cada familia, Señor, que dará un paso, por ese esposo, por esa esposa que no va a seguir perdiendo tiempo en su hogar, sino que va a dar ese paso. Me rindo ante Dios y me rindo ante muchas circunstancias. Hay cosas que yo no puedo cambiar, pero tú sí, Señor. Te entrego mis cargas. Al rendir su vida, hermano, va a sentir que una gran presión se quita de su vida. Va a sentir que un gran peso se quita de sus hombros, de su vida. Porque le ha entregado el control al Señor. Y al rendirse usted, ese es el verdadero comienzo de la vida cristiana. Ese es el verdadero comienzo. Esa es la verdadera relación con el Señor. Y cuide esa relación todos los días, todos los días. No se olvide nunca y no deje que pase un día sin rendirse delante del Señor, porque el enemigo es un engañador y en cualquier momento de la vida le lanzará el dardo y serás como Dios. Toma decisiones tú que no necesitas a Dios. Y ahí es cuando vienen los problemas, dolorosos problemas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, siendo derramada sobre nuestras vidas, por la fortaleza, por la libertad, por la nueva oportunidad, por el nuevo tiempo que vamos a vivir. Gracias, amado Señor, por no desistir de nosotros, por no soltarnos a pesar de nuestra soberbia, a pesar de nuestras malas decisiones, Señor. Gracias, gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén.